En este vídeo quiero continuar con mi crítica a la modernidad, ¿no? a este impulso que se está dando en concreto a las nuevas tecnologías por las posibilidades que han aparecido en los últimos meses o en los últimos años, y en concreto qué está haciendo esto en el ámbito del arte, ¿no? En Berlín, pero me imagino que esto es extrapolable al resto del mundo. Y es que los curadores y los directores de revistas y de museos ya se están replanteando cómo mejorar sus servicios, sus exposiciones, utilizando este tipo de nuevas tecnologías, hasta el punto que se llega a leer que pronto los artículos críticos los escribirán las inteligencias artificiales y que además se recabarán datos para ofrecerle al público un arte personalizado, ¿no? Acorde con sus intereses. Y yo me pregunto si esta democratización del arte va a llevar a una mejora realmente, o lo que va a hacer es hacer desaparecer el aspecto artístico de los museos, no más todavía. Eso queda un poco abierto, pero ya se está viendo, ahora hablaré de una exposición en concreto, pero lo que ya se está viendo es esta tendencia a pretender mejorar con tecnología obras de arte, como por ejemplo cuadros de Van Gogh, exposiciones de Van Gogh, del Bosco o de Klimt, ofreciéndolas como vivencias inmersivas, lo cual significa que se genera una especie de realidad virtual donde uno puede sumergirse en el cuadro de la habitación de Van Gogh o en sus girasoles o en el Jardín de las Delicias y experimentar algo distinto a lo que podría experimentar si ve un cuadro. En este aspecto yo diría que el que no experimente nada frente a un cuadro del Bosco o de Van Gogh, lo cual requiere cierta apertura, requiere cierta sensibilidad y a veces requiere también o ayuda cierta cultura, no va a experimentar tampoco nada más especial que sumergiéndose en uno de estos cuadros, ¿no? Es decir, el arte no es mejorable a través de la tecnología, lo que se nos está ofreciendo es otra cosa. Y esto lo he visto bastante claro en una de las últimas exposiciones que he visitado en Berlín, en el Humboldt Forum, un edificio espectacular que se inauguró hace menos de un año, que es una exposición acerca de la mortalidad, se llama Infinitos, la vida con la muerte, y se trata el tema de la muerte y de cómo convivimos con la muerte y de también la pregunta sobre la inmortalidad. También aquí está llegando el ser humano a un tope, digamos, de mejora, ¿no? La muerte nos confronta con que de momento no somos omnipoderosos, ¿no? No podemos superar ese tema, como tampoco podemos superar el arte, lo que pasa es que para esto ni siquiera somos sensibles y pensamos que sí, que lo estamos haciendo. Pero el tema de la muerte es obvio que la gente sigue muriendo, ¿no? En esta exposición se puede ver esto que estoy diciendo, o sea, es una exposición prácticamente audiovisual en la que además el nivel ha bajado, a no ser que esté hecha especialmente para niños, como tiene un nivel bastante bajo de la información mismo, o sea, ya no hablando del arte porque es más bien una exposición con pretensiones sociológicas y científicas, pero del principio llama la atención que nos se dirigen a nosotros como las inteligencias artificiales, o más bien las voces grabadas como Homo sapiens, que ya me parece una bastante arrogante, y nos cuenta un poco cómo surgió el mundo, ¿no? de la nada, y que hubo una explosión y el caos, se generaron estrellas, algunas murieron, otras se generaron. Luego empezó a surgir la vida en la Tierra, el agua, los dinosaurios, cayó el meteorito, o sea, la clásica historia que hemos escuchado en el colegio sobre cómo sucedió todo, y me llamó la atención que realmente no hay mucha diferencia entre la explicación que nos brindan los mitos del origen del mundo y la que nos ofrece la ciencia. La única diferencia que existe es que la ciencia prescinde de esa figura creadora, ¿no? O sea, los mitos y las religiones, pero en la pregunta de por qué pasó todo esto queda abierta, ¿no? Es como la ciencia dice no da explicación y la religión da explicación,
pero realmente no hay tan gran avance, porque si leemos la Cosmogonia de Heródoto o la Biblia, prácticamente la explicación es bastante similar. Eso por una parte. Luego es una exposición muy audiovisual, donde incluso algunas obras que podrían tocarse están impresas sobre un papel, ¿no? Es como que las podemos ver, pero no son objetos ya. Y si no nos dejamos deslumbrar, digamos, por esta tecnología, nos daremos cuenta de que realmente no se da mucha información. Por ejemplo, hay unas cabinas donde puedes entrar supuestamente para experimentar cómo serán tus últimos momentos de vida, y cuando entras, después de advertirte de que puedes tener una crisis de ansiedad, sin decirlo así, pero prácticamente, y que puedes salirte en cualquier momento, lo único que recibes es, con una voz muy sugestiva, una explicación de cómo será tu último aliento, ¿no? Lo cual es ciertamente bastante agonioso, pero además es que no aporta nada, porque es una muerte, como decía Rilke, genérica, ¿no? Una muerte científica, una muerte que no tiene nada de particular, y una experiencia que, a no ser que a la persona le entre el pánico, no genera básicamente nada, ¿no? Uno sale de allí sin haber aprendido nada sobre la muerte. Y así, un poco toda la exposición. También aparece el tema de la inmortalidad, que ahora ha pasado de las manos de la Iglesia, que nos ofrecía su solución, que era que después de la muerte seguiríamos viviendo. Lo mismo pasa con la ciencia. Ahora la crionización, de hecho allí hay una charla de un director de una empresa de crionización, y esto yo no lo sabía, pero ya se ofrece crionización a todo el público. Te puedes congelar a un precio módico, ir pagándolo a plazos, a pesar de que no existe todavía ninguna, ya no decir garantía, sino ninguna posibilidad de momento de que esto te vayan a poder descongelar en algún momento y vayas a poder seguir viviendo, más allá de lo que esto implica y de lo que esto significa. Llama la atención también que en este sentido es como se habla siempre como si el ser humano buscara la inmortalidad, pero en el propio museo, una encuesta que se hizo, se ve que el 80% de las personas que han participado en esta encuesta no quieren ser inmortales, tan solo un 20% lo pretenden, ¿no? Y aquí sería interesante, igual lo analizo en otro vídeo, qué caracteriza a estas personas que están obsesionadas con la inmortalidad, porque el director del centro de crionización ofrece una explicación muy básica y muy poco profunda, que dice que a la gente que se crioniza le gusta la vida y no le gusta la muerte, y que eso es lo normal. Yo no creo que sea tan sencillo. Y también, como no, y esto me parece que es bastante el tema de la exposición, una sala en la que se nos inculca a la manera científica la clásica culpa de que estamos acabando con las especies y que necesitamos hacer un cambio, si no vamos a acabar en una catástrofe, ¿no? Que el cambio se deja abierto, como siempre, es como solamente queda todo en suspense, solamente parece una amenaza, pero también esta parte ecológica o del tema de la ecología actual como culpa aparece. En resumen, no parece que haya cambiado mucho, que el saber, digamos, o lo que conocemos, los límites de nuestro conocimiento no ha variado tanto, a pesar de que sí han mejorado las posibilidades técnicas de simular nuevos mundos, ¿no? y nuevos mundos en los que parece que tenemos más libertad, pero que al final también nos topamos con, por ejemplo, estos dos temas, que el arte no es mejorable y que la muerte todavía no es superable.